Una gata doméstica rescata a un gatito bobcat, carraspea y se convierte en su madre adoptiva hasta que regrese la verdadera. La mañana de invierno llegó silenciosamente a Pine, Arizona, envolviendo la pequeña ciudad en un manto de un blanco inmaculado. Jasper Boone se despertó como siempre, justo cuando la primera luz pálida se filtraba a través de las ventanas cubiertas de escarcha de su cabaña de madera. Sus huesos le dolían más de lo habitual por el frío, pero se levantó de la cama con la misma determinación que le había acompañado durante 77 inviernos. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies mientras se dirigía hacia la cocina, cada paso con un ritmo familiar en el silencio de su vida solitaria. Encendió la estufa y puso a calentar una pequeña olla de leche, observando cómo el vapor comenzaba a elevarse en delicadas espirales. Este era su ritual matutino, que no había cambiado en 2 años, desde que Elisa había fallecido. Abrió el armario y sacó 2 tazones de porcelana, uno grande y otro pequeño, y los colocó con cuidado sobre la mesa de madera. El tazón grande era para él, aunque últimamente nunca lo llenaba mucho. El pequeño era para Ashib, la gata de pelo corto americano de color blanco crema que Eliza le había regalado en sus 75 cumpleaños, solo unos meses antes de que la enfermedad se la llevara. Ashby era más que una gata para Jasper. Era el hilo que lo conectaba con Eliza, el calor vivo en una cabaña que se había vuelto demasiado silenciosa, la única familia que le quedaba en este mundo. Cada mañana, exactamente a las 8 Winlinau, oía el suave golpeteo de sus patas sobre el suelo. Veía sus brillantes ojos verdes mirándolo expectantes. Sentía el suave roce de su cuerpo contra su pierna. Era la única constante en sus días, lo único con lo que podía contar. Pero esa mañana era diferente. La leche se calentó. El cuenco esperaba. Las 8 en Erschwitz llegaron y pasaron. No había pasos diminutos, ni ojos brillantes, ni un suave ronroneo de saludo. La cabaña permanecía envuelta en un silencio inusual que hizo que el corazón de Jasper comenzara a latir con un miedo que reconocía demasiado bien. Era el mismo frío temor que había sentido cuando comprendió por primera vez que Eliza realmente lo estaba dejando, que ninguna cantidad de esperanza o plegaria la traería de vuelta. Al principio la llamó en voz baja, con voz vacilante en la quietud, Ashby. Luego más fuerte, con más urgencia. Ashby, chica, ¿dónde estás? Recorrió la cabaña, revisando cada rincón familiar donde ella pudiera acurrucarse para dormir. El sillón junto a la chimenea donde solía dormir la siesta al sol de la tarde. La cesta cerca de la estufa donde ella lo observaba cocinar. Los pies de su cama, donde siempre se acomodaba por la noche. Nada. No estaba en ninguna parte. Su búsqueda se volvió más frenética. Miró debajo de los muebles, dentro de los armarios, incluso en la pequeña despensa donde una vez se había quedado atrapada cuando era gatita. Se le encogía el pecho con cada espacio vacío que encontraba. Finalmente, respirando con dificultad, llegó a la puerta principal y se quedó paralizado. Estaba ligeramente entreabierta, solo unos centímetros, lo suficiente para que un gato pequeño se colara. Afuera nevaba ligeramente y allí, alejándose del porche, había delicadas huellas que desaparecían en la vasta extensión blanca del bosque. A Jasper le temblaban las manos mientras cogía su pesado abrigo del gancho junto a esa puerta. Se calzó las botas sin molestarse en atarlas correctamente y salió al frío. El viento le azotó la cara de inmediato, pero apenas lo notó. Tenía la mirada fija en aquellas diminutas huellas, tan pequeñas y frágiles en la nieve. Las siguió por los escalones del porche y entró en el jardín, moviéndose tan rápido como le permitían sus viejas piernas. Pero la nieve caía sin cesar. Tras recorrer solo una corta distancia entre los árboles, las huellas del príncipe comenzaron a difuminarse y desaparecer, cubiertas por la nieve fresca casi tan rápido como él podía seguirlas. En cuestión de minutos, habían desaparecido por completo, dejándolo solo en el frío bosque, rodeado de nada más que blanco en todas direcciones. Los árboles se alzaban a su alrededor como testigos silenciosos, con sus ramas cargadas de nieve. Jasper sintió que le invadía esa familiar oleada de pérdida, la misma desesperación impotente
que había conocido demasiadas veces en su vida. Primero su hijo, perdido en la guerra hacía décadas. Luego Eliza y ahora Ashby, su última conexión con cualquier cosa que se pareciera a una familia. Se quedó allí, sin saber hacia dónde dirigirse, sintiendo cómo el frío se filtraba a través de su abrigo y le calaba hasta los huesos. Fue entonces cuando oyó una voz detrás de él. «Jasper, ¿eres tú?». Se volvió y vio a Juniper Blake acercándose entre los árboles. Ella vivía a unos kilómetros de distancia, en una cabaña más pequeña cerca de la carretera principal. Resopla. Era unos 20 años más joven que él, también viuda, y a menudo se pasaba por allí con pan recién hecho o simplemente para comprobar que él aguantaba los duros inviernos. Su rostro mostraba preocupación al acercarse. «Estoy buscando a Ashby», dijo Jasper, con voz ronca por la preocupación. «Se ha escapado de alguna manera. Estoy tratando de encontrar sus huellas, pero la nieve». Juniper asintió con simpatía. «Vi un gato blanco esta mañana, temprano, justo cuando salía el sol. Corría hacia el borde del bosque, pasó por encima del viejo pino alcanzado por un rayo. Se movía con determinación, como si estuviera persiguiendo algo o siguiendo algo». La esperanza brilló en el pecho de Jasper, frágil pero real. ¿En qué dirección exactamente? Ella señaló hacia el interior del bosque, en dirección noreste, donde los árboles eran más densos y el terreno comenzaba a inclinarse hacia arriba. «Por allí casi no la veo contra la nieve, pero el movimiento me llamó la atención». «Gracias, Juniper. Muchas gracias». Partió inmediatamente, sin esperar su respuesta, con el corazón latiendo con fuerza, en una mezcla de miedo y deseo desesperado. La nieve crujía bajo sus botas mientras se abría paso entre la maleza, gritando el nombre de Ashby en el aire frío. El bosque parecía tragarse su voz, sin devolverle nada más que el susurro del viento entre las ramas heladas. Caminó durante lo que le parecieron horas, pero probablemente solo fueron 20 minutos. Respiraba con dificultad y le temblaban las piernas por el esfuerzo. Estaba a punto de detenerse, de admitir su derrota y dar media vuelta, cuando oyó algo. Un sonido tan débil que podría haber sido el viento, pero diferente, más fino, más urgente. «Ashby», volvió a llamar, cambiando de dirección y tropezando hacia el sonido. Y entonces los vio cerca de un arbusto de pino bajo, parcialmente protegidos de la nieve que caía. Ashby estaba acurrucado protectora alrededor de algo pequeño. Cuando Jasper se acercó, con los ojos muy abiertos, se dio cuenta de que era un pequeño gatito montés, de no más de unas pocas semanas de edad. El pelaje del bebé estaba mojado y enmarañado, y su pequeño cuerpo temblaba violentamente por el frío, el miedo o ambos. Pero lo que le cortó la respiración a Jasper fue que Ashby estaba lamiendo el pelaje del cachorro, acicalándolo con la misma atención y delicadeza que le habría prestado a su propio gatito, como si de alguna manera se hubiera convertido en su madre. Jasper se arrodilló lentamente, con las rodillas protestando por el frío suelo. Extendió la mano con cuidado, sin querer asustar a ninguno de los dos animales. Fue entonces cuando se fijó en las rayas rojas del pelaje del cachorro de gato montés. Se le heló el corazón y sintió una punzada de miedo. ¿Lo había atacado Ashby? Era sangre de una pelea. Pero al examinar más de cerca a ambos animales, pasando suavemente las manos por sus cuerpos, no encontró ninguna herida. Ni Ashby ni el gatito estaban heridos. La sangre estaba allí, seca y oscura contra el pelaje manchado del gatito, pero no pertenecía a ninguno de los dos. Venía de otro lugar, de otra persona. Jasper no perdió tiempo tratando de entenderlo. La temperatura estaba bajando y el gatito tenía un frío peligroso. Sin dudarlo, abrió su abrigo y cuidadosamente reunió a ambos animales contra su pecho, envolviéndolos con el abrigo para compartir el calor de su cuerpo. Asher no se resistió, pareciendo entender que estaba tratando de ayudar. El cachorro era tan pequeño y ligero en sus brazos, con su cuerpo tembloroso presionado contra su corazón. Regresó a través del bosque, moviéndose tan rápido como se atrevió, susurrando palabras de tranquilidad a los animales contra su pecho. Cuando llegó a la cabaña, le dolían los brazos y le ardían los pulmones por el aire frío.
pero ambos animales seguían vivos y calientes contra él. Dentro, se dirigió directamente a la chimenea y avivó el fuego hasta que rugió con calor. Extendió una manta gruesa cerca del hogar y colocó suavemente a ambos animales sobre ella. Ash inmediatamente se acurrucó de nuevo alrededor del cachorro de gato montés, formando con su cuerpo una barrera protectora. Jasper observó durante un momento, maravillado por la extraña y hermosa escena, y luego se apresuró a preparar leche caliente y comida blanda. El cachorro, al que ya empezaba a llamar Cota, aunque aún no sabía por qué se le había ocurrido ese nombre, dejó de temblar poco a poco a medida que el calor se filtraba en su pequeño cuerpo. Levantó la cabeza débilmente y comenzó a lamer la leche que Jasper le ofrecía. Su diminuta lengua rosada trabajaba lentamente al principio, pero luego con más vigor. Ash también comió, pero mantuvo una pata sobre Cota como para asegurarse de que no desapareciera. Esa noche, Jasper arrastró su vieja silla de lectura cerca del fuego y se acomodó en ella con una manta. No se atrevía a irse a la cama, a dejar solas a estas dos frágiles vidas, ni siquiera por unas horas. Dormitó a ratos, despertándose de vez en cuando para ver cómo estaban, para echar otro leño al fuego, para asegurarse de que ambos seguían respirando. Durante las largas horas de oscuridad, Ash y Cota permanecieron acurrucados juntos, tranquilos, en lo que parecía la primera noche de una familia recién formada. Cuando llegó la mañana, suave y gris a través de las ventanas, Jasper se despertó y encontró a ambos animales mirándolo. Los ojos de Ashby tenían algo que nunca había visto antes, una especie de feroz instinto protector mezclado con satisfacción. Los ojos de Cota estaban brillantes y curiosos, ya no nublados por el miedo o el frío. El pequeño gato montés emitió un pequeño chirrido y Ashby inmediatamente comenzó a acicalarle la cara. En los días siguientes, la vida de Jasper se transformó de una manera que nunca hubiera imaginado. Aprendió a cuidar de Cota como se cuida a un niño pequeño, con atención constante y suave paciencia. Cada mañana envolvía al cachorro en una toalla suave y lo llevaba fuera, a la nieve, creando un pequeño camino despejado en el jardín donde Cota podía hacer sus necesidades. El aire frío parecía vigorizar al pequeño gato montés, que brincaba y jugaba en la nieve hasta que se le enfriaban las patas, momento en el que lloraba para que lo llevaran de vuelta al interior. Ashby se volvió inusualmente animada durante este tiempo. La gata tranquila y reservada, que había pasado 2 años en un suave duelo junto a Jasper, pareció encontrar de repente un nuevo propósito. Olfateaba la leche antes incluso de que Jasper terminara de calentarla, como si comprobara que era segura para Cota. A la hora de comer, empujaba su propio cuenco hacia el pequeño, animándolo a comer incluso cuando ella misma tenía hambre. Cuando Cota dormía, cosa que hacía a menudo en aquellos primeros días, Ashby se colocaba para protegerlo de las corrientes de aire, con su cuerpo como un cortavientos viviente. Jasper se encontró murmurándoles mientras realizaba sus tareas diarias. «Eres como una hermana mayor enseñando al pequeño», le dijo a Ashby una tarde, mientras la observaba enseñarle a Cota cómo usar el rascador que había colocado cerca de la chimenea, cuidando también de él. Cota comenzó a imitar todo lo que hacía Ashby. La observaba atentamente, con sus grandes ojos siguiendo cada uno de sus movimientos, y luego intentaba copiar sus comportamientos. Cuando Ash se rascaba detrás de la oreja con la pata trasera, Cota intentaba hacer lo mismo, y normalmente se caía en el intento. Cuando Ashby bostezaba, Cota abría la boca exageradamente para imitarla. Cuando Ashby arañaba la puerta para que la dejaran entrar desde el porche, Cota se ponía a su lado y hacía lo mismo, con sus diminutas garras que apenas hacían ruido sobre la madera. Una tarde, Jasper casi se cae de la risa cuando Cota intentó maullar como Ashby. El sonido que salió no se parecía en nada a un maullido. Era más bien un chirrido fino y agudo que sonaba completamente ridículo viniendo de un gato montés, incluso de uno bebé. Ashby se volvió para mirar a Cota con lo que Jasper habría jurado que era confusión, y Cota lo intentó de nuevo, produciendo el mismo chirrido absurdo.
Jasper se rió hasta que las lágrimas le corrían por la cara, la primera vez que se reía así desde que Elisa había muerto. Otro pequeño en esta casa, dijo, secándose los ojos. Otro niño al que cuidar. El nombre de Cota se le ocurrió un día mientras limpiaba la habitación de Elisa, algo que había evitado hacer durante 2 años. Finalmente reunió el valor para revisar sus cosas, no para guardarlas, sino solo para tocarlas, para recordar. En el cajón de su mesita de noche, encontró un pequeño cuaderno que ella había guardado, uno que él había olvidado. Al abrirlo, vio página tras página de nombres escritos con su cuidadosa letra, posibles nombres para los nietos que habían soñado tener algún día, cuando su hijo aún vivía, cuando el futuro prometía cosas tan diferentes. Un nombre estaba marcado con un círculo en una página cerca del final. Cota. Lo había escrito más grande que los demás, con una pequeña nota al lado entre paréntesis, fuerte y amistoso. Un nombre para alguien que une a las personas. Jasper levantó la vista del cuaderno y vio al pequeño gato montés durmiendo en una de sus viejas zapatillas de lana. La paraliza las había tejido para él durante su último invierno. El cachorro parecía tan pequeño y vulnerable acurrucado allí, tan confiado. Jasper susurró en la silenciosa habitación. Entonces serás Cota, nuestro pequeño, nuestro regalo. Encontró un viejo collar para gatos en una caja de artículos para mascotas, uno con una pequeña campana que habían usado para un gato que habían tenido años atrás. Lo ajustó con cuidado para que se adaptara al pequeño cuello de Cota, asegurándose de que no quedara demasiado apretado. La campanilla sonaba suavemente cada vez que Cota se movía, un suave tintineo que llenaba la cabaña con una música inesperada. Al principio, Cota parecía encantado con ella, sacudiendo la cabeza para hacerla sonar y luego corriendo por el suelo de madera solo para oírla tintinear con cada paso. El sonido era como un cálido eco dentro de la silenciosa casa, un recordatorio de que la vida seguía moviéndose, jugando y encontrando alegría. Aún más sorprendente fue cuando Ashby permitió a Cota dormir en la almohada bordada de Elisa, la que siempre había descansado en la silla junto a la ventana. Era el lugar favorito de Ashby y nunca lo había compartido con nadie. Pero una tarde, Cota se subió a la silla y se acurrucó en la almohada, y Ashby simplemente saltó a su lado y se acomodó allí también. Los dos encajaban perfectamente en el pequeño cojín. Todas las tardes, exactamente a las 5 p.m., cuando la luz comenzaba a desvanecerse y el bosque se llenaba de sombras, Ash y Cota se sentaban juntos en el alféizar de la ventana. Se quedaban mirando los árboles, completamente inmóviles, salvo por algún que otro movimiento ocasional de las orejas o un meneo de la cola. Jasper se sentaba en su silla detrás de ellos y observaba en silencio cómo sus dos colas se balanceaban al unísono, como péndulos gemelos marcando el tiempo. En esos momentos, parecía como si su pequeña cabaña volviera a estar llena de vida, como si el vacío que la había acechado durante 2 años finalmente se hubiera llenado. Pero entonces las noches comenzaron a cambiar. Empezó con sonidos lejanos que resonaban en el bosque, gruñidos bajos que parecían provenir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Jasper se despertaba en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza, escuchando los inquietantes gritos. Cota no tenía miedo. De hecho, parecía sentirse atraído por los sonidos. Saltaba al alféizar de la ventana, con su pequeño cuerpo alerta y tenso, los ojos fijos en la oscuridad más allá del cristal, como si pudiera ver algo que Jasper no veía. Jasper estaba cada vez más preocupado. Cada mañana, cuando salía, encontraba grandes huellas alrededor de la cabaña, mucho más grandes que las del pequeño Cota. Se movían alrededor de la valla de madera que había construido años atrás, siguiendo el perímetro una y otra vez, como si algo estuviera paseándose, buscando, esperando. Las huellas eran inconfundibles, las grandes huellas de las patas de un gato montés adulto. Instaló una pequeña cámara en el porche, una que Micah le había regalado la Navidad anterior, con la esperanza de capturar lo que fuera que visitaba la cabaña por la noche. La primera vez que revisó las imágenes, se le cortó la respiración. El video mostraba la noche nevada en blanco y negro, granuloso,
Al principio, no había nada más que el patio vacío y la valla. Luego, lentamente, apareció un par de ojos brillantes en el borde del encuadre. Avanzaron con cautela y poco a poco una figura apareció a la vista. Era un gato montés adulto, mucho más grande de lo que Cota jamás sería, con su espeso pelaje invernal cubierto de nieve. Mientras caminaba, Jasper pudo ver que cojeaba ligeramente, favoreciendo su pata trasera izquierda. El gato montés se acercó a la valla, pero no intentó atravesarla ni saltarla. Simplemente caminaba de un lado a otro a lo largo de la barrera, deteniéndose a veces para mirar directamente a la cabaña. Resopla. En una de sus vueltas, se sentó frente a la ventana de la habitación de Jasper, donde dormía Ashp, y permaneció allí durante lo que el reloj marcaba como casi 3 horas, simplemente observando. Jasper supo al instante lo que estaba viendo. Era la madre de Kota. Había sobrevivido a lo que fuera que hubiera ocurrido en el bosque, lo que hubiera dejado su sangre en el pelaje de su cría. Y ahora había seguido el rastro de su bebé hasta allí. Estaba buscando a su hijo. La llamó Sable, aunque no sabía por qué ese nombre le parecía adecuado. Quizás fuera por la oscura belleza de su pelaje o por la forma en que se movía en la noche como una sombra viviente. Sable no rugía ni intentaba atacar la cabaña o romper la valla. Simplemente venía noche tras noche, paseándose y observando. A veces se sentaba durante horas frente a la ventana, con los ojos reflejando la luz de la luna, observando a Kota dormir plácidamente junto a Ashby. Algunas noches, Ashby se despertaba y saltaba al alféizar de la ventana con Kota trepando a su lado. Los tres existían juntos en esos momentos, separados por el cristal y la madera, pero conectados por algo más profundo. Madre e hijo, separados por las circunstancias, guardián y protegido, unidos por el amor. Los tres eran conscientes de que estaba ocurriendo algo profundo, algo que iba más allá del instinto o el adiestramiento, algo que tocaba la esencia misma de lo que significaba la familia. 2 días después, una mañana en la que el sol se abrió paso entre las nubes e hizo que la nieve brillara como diamantes, Jasper oyó un suave llamado desde el bosque. Era diferente de los gruñidos nocturnos, más suave, casi interrogativo. Dejó su café y se dirigió a la puerta, abriéndola lentamente. Sable estaba al otro lado de la valla, completamente visible a la luz del día. No era agresiva ni amenazante, simplemente lo miraba. Y en sus ojos, Jasper vio algo que reconoció. El amor desesperado de una madre, una súplica que trascendía las especies. Ella pedía que le devolvieran a su hijo. Dentro de la cabaña, Kota oyó la llamada de su madre. Emitió un pequeño grito, un sonido que Jasper nunca le había oído hacer antes, lleno de nostalgia y reconocimiento. El cachorro caminó lentamente hacia la puerta, con su cascabel tintineando a cada paso, y se quedó allí mirando a Jasper. Jasper lo entendió. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, lo sabía desde el primer día en que encontró a Kota en la nieve. Esto nunca iba a ser permanente. Kota era salvaje, había nacido en el bosque y a pesar de todo el amor y los cuidados que Jasper y Ashby podían darle, su lugar estaba con su madre, en el mundo donde estaba destinado a vivir. Le temblaban las manos mientras alcanzaba el pomo de la puerta. La abrió lentamente, primero solo un poco, luego más. Kota salió al porche y se detuvo, volviéndose para mirar a Ashba. El gato blanco lo había seguido hasta la puerta y ahora los dos estaban cara a cara. Se tocaron las narices, un gesto suave que contenía todo el amor y la confianza que habían construido juntos durante estas semanas. Kota mantuvo el contacto durante un largo momento y luego se apartó. A continuación, se volvió hacia Jasper y se acercó para frotar su cabeza contra la pierna del anciano, haciendo que la campana de su collar sonara por última vez. La voz de Jasper tembló cuando se agachó para acariciar la cabeza de Kota, sintiendo el suave pelaje y el calor de su pequeño cuerpo. «Pórtate bien», le susurró. «¿Nos recuerdas?» Entonces Kota echó a correr, con sus pequeñas patas llevándolo por los escalones del porche y a través del patio hasta la valla donde esperaba Sable. Ella bajó su gran cabeza para olfatearlo,
recorriendo con su nariz cada centímetro de su cuerpo como si comprobara que estaba realmente sano y salvo. Madre e hijo se acariciaron con el hocico, apretando sus cuerpos como si nunca se hubieran separado, como si la separación hubiera sido solo un sueño. Jasper se quedó en el porche, con el corazón hinchado por un dolor que, de alguna manera, también era alegría. Ashby se quedó a su lado, con sus ojos verdes observando el reencuentro en silencio, sin protestar ni mostrar pena. Ella también lo entendía, porque Sable se llevó a Kota al bosque. El cachorro se volvió por última vez. Miró primero a Ashb y ella inclinó la cabeza en lo que parecía un gesto de asentimiento, una bendición. Luego Kota miró a Jasper y el anciano habría jurado que vio gratitud en esos ojos jóvenes, un agradecimiento que no necesitaba palabras. Entonces se fueron. Sable y Kota desaparecieron en el bosque nevado como fantasmas, como si nunca hubieran estado allí. Jasper no lloró. Simplemente se quedó allí de pie durante un largo rato, sintiendo el aire frío en su rostro, mirando el lugar donde habían desaparecido. Luego entró, recogió el pequeño collar con cascabel que se había caído durante el reencuentro y lo colocó con cuidado en una pequeña caja de madera. Llevó la caja al porche y la dejó sobre la barandilla. Luego colgó cerca una campana de viento, una que a Elisa le encantaba por su sonido claro y suave. «Si vuelves a casa, oiremos las campanas, Kota», le dijo al aire vacío. «Sabremos que eres tú». Ashby se sentó a su lado, con sus ojos verdes aún fijos en el bosque. La pequeña cabaña volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio era diferente. No era el silencio pesado y afligido de los últimos 2 años. Era simplemente la tranquila quietud de la espera, de saber que la primavera volvería, que la vida se movía en ciclos y que el amor, una vez dado, nunca desaparecía del todo. Después de aquella emotiva despedida, algo cambió en Ashby. Ya no era la gata tranquila y reservada que había pasado 2 años en un suave duelo. Se volvió más fuerte, más enérgica, como si cuidar de Kota hubiera despertado en ella algo que había estado dormido. Todas las tardes saltaba al alféizar de la ventana con una elegancia que Jasper no había visto en años, y se sentaba allí como si esperara algo o a alguien del lejano bosque. Jasper solía acompañarla, sentándose en su silla y acariciándole suavemente la espalda, ambos contemplando los árboles cubiertos de nieve en un silencio cómplice. Un día, aproximadamente una semana después de la partida de Kota, el nieto de Jasper, Micah, vino de visita. Micah era un guardabosques local, alto y fuerte, con el pelo oscuro de su madre y los ojos azules de su abuelo. Había estado visitando a Jasper con más frecuencia desde la muerte de Elisa, asegurándose de que el anciano pudiera soportar los duros inviernos y ayudándole con las reparaciones de la cabaña. Jasper le contó toda la historia, desde que encontró a Ash con Kota en el bosque hasta el momento en que Sable recuperó a su cría. Micah escuchó con atención, con una mezcla de asombro y profunda emoción en el rostro. Cuando Jasper terminó, Micah se quedó en silencio durante un largo rato. «Es increíble, abuelo», dijo finalmente. «Llevo 10 años como guardabosques y nunca había oído nada parecido. Una gata doméstica criando a una cría de gato montés. Era maravillosa con él», dijo Jasper en voz baja, como si supiera exactamente lo que él necesitaba. Al día siguiente, Micah regresó con su ordenador portátil y varios archivos de video. «Revisé algunas de las imágenes de la cámara de seguimiento del bosque», explicó. «Quería ver si podía encontrar algo sobre lo que le había pasado a la madre de Kota, por qué estaba herida». Abrió uno de los archivos y giró la pantalla hacia Jasper. Lo que se vio hizo que las manos del anciano se cerraran en puños. El video mostraba un pequeño claro en el bosque filmado desde una cámara montada en lo alto de un árbol. Una gata montesa adulta, claramente sable, luchaba ferozmente contra un zorro grande, mucho más grande que cualquier zorro que Jasper hubiera visto por aquellos lares. La lucha era brutal y desesperada. Sable se colocó protectora sobre algo que tenía debajo del vientre, algo pequeño y acurrucado que solo podía ser Kota. Sus garras golpeaban una y otra vez, mostrando los dientes en un gruñido que la cámara no podía captar.
pero que Jasper podía imaginar perfectamente. La sangre salpicaba la nieve. La sangre de Sable caía sobre la cría que tenía debajo mientras luchaba por protegerla. Entonces, con un último y poderoso golpe que hizo tambalear al zorro, Sable empujó rápidamente a su cría hacia una espesa maraña de arbustos, escondiéndola lo más profundamente que pudo. En cuanto Kota estuvo oculto, se dio la vuelta y corrió en dirección opuesta, alejando al zorro de su cría escondida y llevando al depredador a una persecución que los sacó a ambos del campo de visión de la cámara. El video terminó. Jasper se quedó sentado en silencio, con los ojos ardientes por las lágrimas contenidas. Ella lo salvó, dijo Micah en voz baja, y luego volvió a por él. Pero para entonces, Ashby ya lo había encontrado. Ahora Jasper lo entendía todo. La sangre en el pelaje de Kota aquel primer día había sido la de Sables, derramada en la lucha desesperada por proteger a su cría. Y entendió por qué Ashb había sido tan feroz en su protección del pequeño gato montés. Resopla. ¿Por qué lo había acicalado y calentado y se había negado a alejarse de su lado? Quizás, de alguna manera, los gatos lo entendían mejor que los humanos. Ella había reconocido la marca del sacrificio de una madre. Había sabido que esa pequeña criatura necesitaba el mismo amor feroz que ya le había salvado la vida una vez. En aquella sencilla cabaña de madera, 3 corazones se habían calentado y sanado mutuamente. Una madre que lo había perdido todo protegiendo a su hijo. Una vieja gata que había encontrado un propósito en el cuidado de otro. Y un anciano que había descubierto que la familia podía adoptar formas que nunca había imaginado. El invierno dio paso lentamente a la primavera. La nieve comenzó a derretirse, revelando la tierra marrón y los primeros brotes verdes de nuevos crecimientos. El bosque cobró vida con el canto de los pájaros y el susurro de las criaturas que emergían de sus refugios invernales. Jasper sintió el cambio de estación en sus huesos, una disminución del dolor, una calidez que penetraba más profundamente que cualquier fuego. Una mañana de principios de primavera, mientras Jasper calentaba la leche y preparaba el desayuno para Ashby, ella de repente aguzó el oído y se volvió bruscamente hacia la ventana. Todo su cuerpo se tensó con una alerta que Jasper había aprendido a reconocer. Dejó la olla de leche y se acercó a ella, mirando hacia el patio. En la valla estaba Kota. Ahora era más grande, con las patas más largas y el cuerpo más musculoso. Ya no era el pequeño cachorro tembloroso que Jasper había llevado contra su pecho a través de la nieve. Su pelaje se había vuelto más grueso y ligeramente más oscuro. Las manchas eran más pronunciadas y había una audacia en su porte que denotaba una creciente confianza y fuerza. Pero sus ojos, esos ojos eran exactamente los mismos, brillantes, curiosos y cálidos. Las manos de Jasper temblaban mientras se acercaba a la puerta y la abría lentamente. Ash no esperó permiso. Salió disparada, moviéndose más rápido de lo que Jasper la había visto moverse en años, y corrió directamente hacia la valla. Kota estaba allí esperando, y los dos comenzaron inmediatamente a entrelazarse a través de los postes de la valla, frotando sus caras y cuerpos, emitiendo suaves sonidos de alegría que se extendían por todo el patio. Jasper salió, abrumado por la emoción, con los ojos nublados por las lágrimas que no intentó ocultar. Caminó lentamente hacia la valla sin querer asustarlo, pero el joven gato montés no mostró ningún temor. Cuando Jasper llegó a la valla, Kota presionó su cabeza contra la mano extendida del anciano, ronroneando de esa manera tan característica de los gatos monteses, más áspero y profundo que el ronroneo de un gato doméstico. «Has vuelto», susurró Jasper. «Te has acordado de nosotros». Un movimiento en el bosque le llamó la atención. Detrás de un gran tronco de árbol, parcialmente oculta pero lo suficientemente visible, estaba Sable. Observaba desde la distancia, con el cuerpo quieto y alerta. Pero ahora no había tensión en su postura, ni cansancio ni amenaza. Sus ojos, que se encontraban con los de Jasper a través del espacio que los separaba, transmitían algo diferente. Confianza. Sabía que ese lugar era seguro. Sabía que su cría estaba a salvo allí. Jasper levantó la mano lentamente, en un gesto de reconocimiento,
y Sable inclinó la cabeza una vez antes de desaparecer entre las sombras del bosque. A partir de ese día, cada primavera, Kota regresaba. El primer año vino solo y se quedó 1 o 2 horas antes de desaparecer de nuevo en el bosque. Al año siguiente trajo consigo a otra gata montesa adulta, una hembra con un hermoso pelaje que se mantuvo tímida mientras Kota saludaba a Ash y Jasper. Resopla. En los años siguientes regresó con sus propios cachorros, dos juguetones gatitos que correteaban alrededor de la valla, luchando entre ellos mientras su padre tocaba el hocico con el gato blanco que una vez lo había criado. Cada vez que visitaba, sin importar cuántos años hubieran pasado o cuánto hubiera cambiado, Kota se detenía e inclinaba la cabeza. Tocaba el hocico con Ashby en ese gesto gentil de reconocimiento y amor, y luego se frotaba contra la pierna de Jasper. Era como si este lugar, la pequeña cabaña de madera en el bosque, se hubiera convertido en parte de su corazón, algo inseparable de quien era, un hogar que llevaba consigo donde quiera que vagaba. Jasper documentó silenciosamente estos momentos. Compró una cámara y comenzó a tomar fotografías, capturando las visitas de Kota, el cambio de estaciones, el crecimiento de la familia. Hizo un álbum y lo tituló El invierno de Kota, con un subtítulo escrito con la letra de Eliza que había copiado de su cuaderno. Un invierno de esperanza. Cada página era un día, un recuerdo, una sonrisa o una lágrima conservada a través del tiempo. Algunas páginas contenían fotos de Ashby y Kota durmiendo juntos durante ese primer invierno, dos especies diferentes acurrucadas en un cálido abrazo. Otras mostraban pequeñas huellas de patas en la nieve fuera del porche que conducía al bosque. Una página captaba el primer regreso de Kota la primavera siguiente. El joven gato montés inmóvil ante la valla como un niño que vuelve a casa tras un largo viaje, con los ojos llenos de reconocimiento y alegría. Micah, tras conocer toda la historia y ver las imágenes de la cámara trampa, cambió a su manera. Siempre había sido un buen guardabosques, cumplidor y cuidadoso en su trabajo, pero lo había abordado como un trabajo, una responsabilidad. Ahora tomó la iniciativa de proponer algo nuevo a sus supervisores: la creación de un pequeño santuario de vida silvestre alrededor de la cabaña de Jasper. No solo para los gatos monteses, explicó Micah a su abuelo durante la cena una noche, sino para cualquier criatura que necesite un lugar seguro. Podríamos extender la protección a toda esta zona, asegurarnos de que no se case aquí, que no se construya. Podría ser un lugar donde los animales salvajes supieran que están a salvo. La propuesta fue aprobada en 6 meses. Se colocaron carteles alrededor del perímetro que lo señalaban como terreno protegido. Micah organizó patrullas regulares para no molestar a la fauna, pero para asegurarse de que no entraran cazadores furtivos ni promotores inmobiliarios. El santuario se conoció localmente como Kota's Haven, aunque el nombre oficial en los carteles era Eliza Boone Memorial Wildlife Sanctuary. Con el paso de los años, Jasper se dio cuenta de que ya no podía viajar lejos. Sus rodillas se debilitaron, su respiración se volvió más corta y más dificultosa, y el frío le molestaba más con cada invierno que pasaba. Micah construyó una pequeña terraza de madera delante de la cabaña e instaló una tumbona con un cómodo respaldo para que Jasper pudiera sentarse y contemplar el bosque todas las tardes sin tener que levantarse ni caminar mucho. Ash se tumbaba a sus pies durante esas horas, como un compañero leal que nunca se había ido y nunca lo haría. Los dos contemplaban los árboles, esperando a que una silueta familiar apareciera entre la niebla o la luz del sol que se filtraba a través de las hojas. A veces Kota venía, otras no, pero la espera en sí misma se convirtió en una especie de paz, una meditación sobre los ciclos de la vida y la naturaleza perdurable del amor. Una mañana de primavera, 5 años después de que Kota regresara por primera vez, Jasper se sentó en su silla en la terraza, mirando hacia el bosque después de una ligera lluvia. El aire olía fresco y limpio, lleno del aroma de las cosas que crecen. A través de los árboles podía ver a Kota con su familia. Los jóvenes gatos monteses jugaban y se revolcaban unos sobre otros mientras sus padres los observaban. Los cachorros perseguían mariposas, saltaban y fallaban,
aprendiendo las habilidades que necesitarían para sobrevivir. Ashby yacía tranquilamente junto a la silla de Jasper, con la respiración lenta y tranquila, los ojos verdes entrecerrados en señal de satisfacción. Jasper se agachó para acariciarle la cabeza, sintiendo la suavidad de su pelaje, los delicados huesos que había debajo. Ella también era vieja ahora. Tenía el hocico gris y se movía más lentamente, pero seguía allí, seguía observando, seguía esperando con él. Jasper sonrió, sintiendo una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con el sol que le daba en la cara. Miró a la familia de gatos monteses, al gato blanco a su lado, a la cabaña detrás de él, llena de recuerdos y amor. Susurró en el suave aire de la mañana. Nuestra familia ha crecido mucho, ¿verdad, Elisa? Más de lo que jamás habíamos soñado. En ese momento, una brisa sopló por el porche, trayendo consigo el aroma de pinos y flores silvestres. La campana de viento que colgaba junto a la puerta comenzó a sonar, y su sonido claro y suave llenó el aire como música, como risas, como la voz de alguien que se había ido hacía mucho tiempo, pero que nunca se había olvidado. Y dentro de ese sonido, Jasper podía oír, o tal vez solo imaginar, el débil repiqueteo de pequeños pasos sobre el suelo de madera, el suave roce de una cola contra los muebles, el suave tintineo de una pequeña campana, un par de ojos brillantes que miraban hacia el interior de la cabaña con amor y confianza, y la certeza inquebrantable de que este era su hogar. Esta era su familia. Aquí era donde los corazones venían a sanar y a crecer, y a aprender que el amor, en todas sus formas, era la fuerza que mantenía unido todo el salvaje mundo. La campana de viento continuó su canción, y Jasper cerró los ojos, dejando que el sonido lo envolviera, sintiendo el calor de Ashby contra su pierna y el sol en su rostro, sabiendo que en ese momento, en ese lugar, todo era exactamente como debía ser. El invierno del dolor había pasado. La primavera de la esperanza había llegado. Y entre medias, en todas las estaciones que pasaban y volvían, siempre había amor, siempre había familia, siempre había la posibilidad de que una gracia inesperada llegara sobre pequeñas patas en la nieve. Cada rescate comienza con un latido que se niega a rendirse. Te agradecemos que hayas decidido escuchar esta historia. Si quieres escuchar más historias como esta, un simple me gusta o suscribirte significa mucho para nosotros.